Buenas tardes, son las 5:15 p.m. Vamos a comenzar con 15 minutos de retraso en nuestra conferencia por un problema técnico que consideramos que ya está superado, de manera que vamos a comenzar con nuestra séptima conferencia virtual. Esta vez vamos a conversar con el abogado Henry Martínez Marín sobre cómo se modificaron los contratos de arrendamiento por el COVID-19. Comienzo por saludar, doctor Henry Martínez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hijo y audiencia toda de la Punteada Horizontal. Qué gusto estar con ustedes. El gusto realmente es mío, padre, y estoy seguro que lo será también de todas las personas que hoy han aceptado nuestra invitación para que, como lo he dicho, conversemos, porque más que una conferencia, quiero que tengamos un conversatorio donde intentemos explicar cómo este COVID-19 y el decreto 579 del 2020, dictado el pasado 16 de abril, ha modificado temporalmente los contratos de arrendamiento y las condiciones que la rigen. De manera que doy la bienvenida y entonces entremos en materia, si le parece, doctor Henry. Cuando tú digas, damos precios. Como lo decía, la idea no es que dictemos una conferencia y ya, sino que más bien conversemos sobre este tema de la modificación de los contratos de arrendamiento a partir del decreto. Y en ese sentido, entonces, yo lo invito a que no nos limitemos a la fría lectura del decreto, sino que más bien conversemos y tratemos de dar un esquema como el que propusimos en el programa o en la programación con la cual invitamos a todos nuestros suscriptores. ¿Le parece si comenzamos a hablar por el tipo de contratos en los que se aplica este decreto 579 que fue expedido el pasado 16 de abril? Sí, es entrar a materia porque es saber sobre qué inmuebles aplica y sobre qué tipo de contratos tiene esa aplicación el decreto. Y decimos que aplica en toda clase de inmuebles que se hayan constituido sobre apartamentos o casas sometidas o no al régimen de propiedad horizontal, destinados para vivienda y no para actividad que genere lucro. Fíjese bien, no para actividad que genere lucro. Es decir, son inmuebles como las fábricas, como todo lo demás, las zonas comerciales en las que no se está generando lucro, sino en aquellas que estén arrendadas, que estén cobijadas bajo un contrato de arrendamiento. Bueno, pero me imagino, doctor, que usted quiso empezar por hablar de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, a los que inicialmente está dirigido el decreto. Digamos que cuando comenzamos a leer el decreto nos encontramos con que a los primeros que se dirige o se piensa que se dirige es a los de vivienda urbana y usted nos está definiendo cuáles son los de vivienda urbana. Pero hablemos primero sobre ello, luego pasaremos a los comerciales y diremos si se aplica o no se aplican ahí, pero por ahora ubiquémonos solamente en los de vivienda urbana. Eso de vivienda urbana es solamente para los contratos que normalmente conocemos que se celebran a un año y que se paga por mensualidades, o también aplica para otros. También aplica para otros, pero pues inicialmente diremos que los contratos de arrendamiento normales para la vivienda son aquellos que están cobijados por este decreto. Pero hay otro tipo de contratos dentro de la ley de arrendamientos, como son aquellos de la parte del inmueble que se arrienda, como son aquellos de pensión, como son aquellos en los que la persona va a pasar una temporada de vacación, que se le alquila una parte del apartamento. Todos estos contratos están cobijados por esta garantía de la cuarentena. Dentro de la O sea que si una persona que solamente paga por días en un inquilinato quiere que se le aplique este decreto, perfectamente lo puede hacer. Su arrendador no le puede decir, no, es que esto aplica solamente para los contratos de arrendamiento donde se paga el canon mensualmente. ¿También está cobijado él por este decreto? Exactamente. Y yo lo voy a decir con una figura que todos vieron en la televisión. Una familia que llegó y estaba en un inclinato, en una casa de inclinato, y lo vimos con sus elementos lanzados a la calle.
Entonces, pues este decreto lo que trata es sencillamente de dar un amparo para las personas en el hecho de que si están bajo una vivienda, bajo un techo, no sean lanzados a la calle en una forma lamentable. Bueno, está claro entonces esto. Y ahora sí hablemos, por favor, de qué otro tipo de contratos se pueden incluir dentro de este decreto. Entiendo que hay unos contratos de carácter civil o comercial, como por ejemplo las oficinas de los profesionales o los contratos de los inmuebles donde se ejecutan actividades comerciales. ¿Por qué no nos cuentas si estos están o no incluidos dentro de este decreto? Todos los contratos constituidos sobre cualquier tipo de inmueble en el que se desarrolle una actividad de tipo civil o comercial, como una oficina de un profesional, tal como bien lo ha dicho, un almacén de ropa, todos aquellos donde se realiza una actividad comercial que se han dado en arrendamiento y que están regidos por el Código de Comercio, todos ellos están cobijados por esta suspensión. Bueno, La norma indica que se incluyen los contratos sobre inmuebles de destinación comercial. ok, Están teniendo bueno, pero con micro, pequeñas o mediana empresa. Para la, nos repite porque parece que hubo un problema de señal, doctor. Repítanos, por favor. La norma indica que se incluyan los contratos sobre inmuebles con destinador comercial, como micro, pequeñas o medianas empresas. Para la clasificación de este tipo de empresas se deberán tener en cuenta el sector al que pertenecen y los ingresos anuales por sus actividades ordinarias calculadas en unidades de valor tributario. Serían muchas las situaciones pues, que vamos a tener en cuenta, pero lo importante es que se desarrollan en ellos actividades de microempresa, empresas de servicios, todas aquellas en las cuales se desarrolla una actividad de tipo comercial para lo cual se han hecho contratos de arrendamiento sobre un local o sobre un espacio una superficie, y entonces esos contratos de arrendamiento están cobijados por esta norma. Ok, entonces, si por ejemplo en este momento nos está escuchando un odontólogo, un arquitecto, un abogado, un contador, o nos está escuchando el dueño de una microempresa que se dedica a la manufactura, digamos, a hacer porcelanas, a traer camisetas o ropa del exterior y mantenerla acumulada en una bodega y venderla, cualquier tipo de actividad, le podemos transmitir la tranquilidad de que ese contrato de arrendamiento está cobijado por estas normas que vamos a explicar y esa persona no tendrá que desocupar su inmueble al menos durante un tiempo y podrá llegar a acuerdos con el propietario para el pago del canon de arrendamiento? Perfectamente, Gustavo. Esas personas, y ya lo estamos viendo, los que han salido a alguna actividad, compras, lo que sea, el comercio está paralizado, las oficinas están cerradas, el profesional no puede concurrir a su oficina precisamente porque lo que busca la cuarentena es aislar a las personas para que no se vean expuestas al contagio. ¿Esto qué produce? Produce situaciones en las que los ingresos de esas personas no se van a producir. Pero también el propietario del inmueble está dejando de percibir su renta. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este decreto? Suspender el pago de la renta durante el término del decreto, es decir, hasta el 30 de junio del año que corre. Con ello, ¿qué es lo que se busca? Se busca dar una medida de alivio al comerciante, al profesional, a aquel que tiene rentada una oficina para poder ejercer sus actividades en ella y obtener sus ingresos, y al mismo tiempo darle una garantía al propietario de ese inmueble de que su renta no se va a perder. Por lo tanto, lo que busca el decreto no es decir, no señor, usted no va a pagar el arriendo, ni señor propietario, usted no va a percibir su renta. Lo que busca es dar una oportunidad para que tanto propietario como arrendatario lleguen a acuerdos que favorezcan
una vez se levante los efectos de este decreto, se puedan decir cómo van a pagar sus rentas durante ese término y establezcan acuerdos de pago que, como ya lo vamos a ver más adelante, incidirán en el momento en que se levante el efecto del decreto. Ok, bueno. Hasta el momento entonces, digamos, usted nos ha dicho que el decreto 579, que genera algunos alivios para los arrendatarios y que ya vamos a analizar cuáles son esos alivios, se aplica tanto a los inmuebles donde se utilicen para vivienda, sin importar el término de duración del contrato, y también aplica para los inmuebles donde haya oficinas o locales comerciales. Yo sé que usted me pidió que no fuéramos muy técnicos en esta conferencia, que lo hiciéramos en un lenguaje no tan jurídico, pero yo por ahí no le hice caso y me puse a averiguar sobre una norma técnica que trae el decreto en relación con la clasificación que se hace de las pequeñas empresas, las micro y las medianas empresas, porque el decreto hace esa diferenciación. El decreto dice que se incluye dentro de las actividades comerciales a las microempresas, a las pequeñas empresas y a las medianas empresas, para establecer un límite porque habrá grandes empresas que tengan un patrimonio muy alto o que tengan unos ingresos muy altos y entonces no sería justo que a ellas también se las beneficiara con ello. Yo, le repito, me quise tomar el atrevimiento de investigar, de acuerdo con lo que dice el decreto, qué se entiende por una microempresa, una pequeña empresa y una mediana empresa en relación con ese decreto. Y por ahí me encontré lo siguiente, que de acuerdo con el sector en el que se desempeñen estas micro, pequeñas y medianas empresas, se clasifican como tal con base en los ingresos que han tenido durante el año. Entonces, esta información la doy porque es probable que tengamos algunos suscriptores, algunos personas viendo esta conferencia que tengan su empresa y que no sepan si realmente a su empresa, por los ingresos que ha tenido durante el año anterior, se le clasificó o no como micro, pequeña o mediana empresa para ser beneficiaria de este decreto. Entonces, digamos que lo técnico que conseguí que averigüé es que en el sector manufacturero se considera que se es mediana empresa si se tienen ingresos de hasta 1.736.565 VT, unidades de valor tributario. Eso, en otras palabras, equivale a casi 61.000 millones de pesos. Entonces, si usted durante el año anterior tuvo una actividad en el sector manufacturero y sus ingresos fueron menores a 61.000 millones de pesos, este decreto le cobija. Este decreto le permite llegar a acuerdos con su arrendador para el pago de arrendamiento. Pero si usted no es del sector manufacturero, sino del sector de servicios, entonces el límite son ingresos de aproximadamente 17.000 millones de pesos. Y si sus ingresos son, o mejor, si usted está en el sector de comercio, sus ingresos no debieron ser mayores a aproximadamente 77.000 millones de pesos en el año anterior para que este decreto le cobije. Hecha esta aclaración, doctor, entonces ahora hablemos, por favor, de esos contratos donde intervienen ya no comerciantes, profesionales y arrendatarios de vivienda, sino que intervienen personas jurídicas que tienen fundaciones u otro tipo de instituciones similares sin ánimo de lucro. ¿Qué nos puede contar sobre ellas? ¿También están cobijadas o no? Sí, también están ubicadas aquellas que, fundaciones, corporaciones, entidades sin ánimo de lucro, que pues para desarrollar su actividad han tomado en el arrendamiento espacios para que funcionen sus instituciones de auxilio, de cuidado. Entonces, y tanto de personas como de animales, es decir, los ancianatos, es decir, las fundaciones para la mujer, para los minusválidos. Entonces, todas estas instituciones están cobijadas con el alivio que proporciona este decreto. Bueno, voy a hacer una pausa porque tengo que solicitarle a John, que no sé qué está haciendo con el video, no nos está dejando ver al conferencista. Entonces, quiero solicitarle a John que desactive la función que activó, porque pues venimos a ver, fue al conferencista, no vinimos a ver la pantalla de John. Entonces, si John nos colabora quitándola, le agradeceríamos. Si lamentablemente John no me está escuchando y no quita la pantalla,
pues entonces lo que haré será eliminar a John de la conferencia porque no podemos quedarnos viendo simplemente la pantalla de John y nada más. Bueno, entonces tenemos claro que para qué tipo de contratos aplica este decreto. Ahora, ¿para cuáles no aplica? ¿Cuáles son las excepciones en las que no aplica? No aplica en los contratos de arrendamiento. Hay una institución que se llama en este momento Frisco para la lucha contra el crimen organizado. Son propiedades que están en extinción de dominio y que están entregadas a esta institución para que ella se encargue de rentarlas, de cuidarlas y de producir mientras se produce la extinción o la entrega al propietario inicial según el tipo de investigación criminal que se está adelantando. Entonces, para esto, Doctor, ¿se nos fue el audio? Sí. ¿Se nos fue el audio de doctor desde el Henry? comienzo, No, bueno, es decir, hay situaciones, vamos otra vez en cuáles no se incluyen. Vamos otra vez con cuáles no se hay incluyen. situaciones en las que hay unas investigaciones de tipo criminal que llevan a la extinción de dominio. Venimos hace mucho tiempo en eso y hay instituciones que han estado encargadas. El ejemplo típico entre nosotros aquí es el inmueble que está frente al hospital universitario y donde funcionaba el Club San Fernando. Esa institución está bajo el encargo de Frisco, que es la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y esta institución tiene a su cargo el administrar esos inmuebles. Esos inmuebles se entregan en ocasiones en arrendamiento, entonces esos contratos de arrendamiento no están cobijados por este alivio. Porque por consecuentes situaciones en las que sabemos que es esta institución la que se encarga de administrarlos y pues el alivio no se le está dando a nadie en ese momento. Bueno, pero aparte de eso, pero discúlpeme, doctor, discúlpeme que yo lo interrumpa porque digamos que el Frisco es el fondo creado por la nación para administrar todos los bienes sobre los que se ha hecho extinción de dominio. Y el Frisco ha utilizado la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, para que ella se encargue de todo lo relacionado con la administración. La SAE arrienda estos inmuebles, pero los arrienda también para vivienda o para locales comerciales. Lo que yo he entendido del decreto es que esos arrendatarios de la SAE no están cobijados con esta medida. Es decir, ellos no pueden solicitar este auxilio, sino que se les debe seguir pagando el canon de arrendamiento a la SAE, lo cual, con todo respeto, me parece abiertamente injusto, porque ahí se está tratando de beneficiar exclusivamente al arrendador, que es el Estado, en detrimento de quien está sufriendo la descompensación económica, que es el arrendatario. Es que quien vive en un inmueble, no importa quién sea el arrendador, si es rico o pobre, si es el Estado o es un particular, está sufriendo las inclemencias de no poder pagar su arrendamiento porque no tiene ingresos. Entonces, me parece que en eso el decreto sí fue abiertamente injusto al excluir los contratos de arrendamiento que tiene celebrados la SAE como administradora de los bienes que pertenecen al Frisco. No sé si usted esté de acuerdo conmigo. Bueno, es que tenemos que tener en cuenta también qué tipos de inmuebles y de propiedades en este momento están bajo el cuidado de la SAE. Habrán grandes extensiones, grandes fincas de recreo y todo eso, en los que realmente quienes están arrendando eso y quienes lo han recibido, entre comillas, están disfrutando de unos bienes que en este momento, pues no sé, la SAE será la que se encargue de decir cómo está percibiendo las rentas y cómo las está dirigiendo. Yo no quiero entrar en esas profundidades, porque realmente quienes están en esos inmuebles son personas que sabemos que no van a estar personas de muy bajos recursos. Que es lo que En eso estamos totalmente de acuerdo, digamos que esa es una cara de la moneda y no voy a contradecirlo porque es así. Pero es que miremos la otra cara, miremos la cara de la vivienda, es que también hay muchos inmuebles de vivienda, apartamentos comunes y corrientes del estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, que están sometidos a extinción de dominio. Porque la extinción de dominio no solamente es por narcotráfico, la extinción de dominio también es por secuestro, por extorsión, por cualquier otro tipo de delito, es por haber adquirido el bien con
de manera ilícita. Y separémonos por un momento, separemos a la persona a la que se le sigue la investigación, separémonos de esa persona. Pensemos en un arrendatario común y corriente que a través de una inmobiliaria a la que la SAE le entregó el inmueble, lo alquiló. Y ese arrendatario puede estar pasando por problemas económicos. Y creo que, insisto, el gobierno nacional, por beneficiar a la SAE, por mantener completas las arcas de la SAE, que al fin y al cabo es un administrador de esos bienes, desconoció la situación de esos arrendatarios, de esas viviendas, de esos pequeños locales comerciales, de esos pequeños negocios que también se están viendo afectados. Mirándolo bajo esa óptica, tienes toda la razón. Bueno, pero dejemos aparte a la SAE, hablemos El de caso esos otros dos contratos que no están incluidos en este decreto. el leasing habitacional, la modalidad por medio de la cual, a través de la figura de un arrendamiento en leasing, pues muchas personas han adquirido sus inmuebles con un contrato que le da la propiedad al final cuando la persona ha pagado su última cuota. Esos están excluidos. Cuando hace uso de la opción de compra. Hace uso de la opción de compra, que le da el contrato para el final. Bueno, allí cabe una pregunta. ¿No son estas personas merecedoras de ese alivio cuando realmente muchos de los que están adquiriendo esas viviendas son comerciantes, son profesionales, son personas que también van a ver disminuidos sus recursos, sus entradas? ¿No serían merecedores de ese alivio? Frente a una institución que es el banco o que es quien da el leasing, que realmente sí tiene suficiente capacidad económica. Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Me parece que habría sido interesante que en este decreto se hubieran incluido esos arrendamientos financieros. Exactamente por lo que acaba de decir. Yo esperaría que a esos contratos de arrendamiento de leasing habitacional se les incluyera dentro de los alivios que se le ha dado o que se le pretende dar, porque es que ahí mucho se ha dicho por el gobierno, pero muy poco por los bancos, a los deudores de los créditos hipotecarios. Digamos que lo que ha dicho el gobierno es que los bancos, las instituciones financieras deben llegar a acuerdos también con sus deudores hipotecarios para el pago de esas hipotecas y de esas cuotas de los créditos. Yo esperaría que entonces se le diera un tratamiento similar al arrendamiento financiero, como si se tratara de una hipoteca, porque es que seamos honestos también, doctor. Hay muchas personas que han comprado bajo la figura de leasing, pero que no entienden adecuadamente la figura de leasing y que incluso se sienten propietarios del inmueble. Lo que pasa es que dicen, no, si por leasing es menor el interés, yo lo adquiero así, pero que no entienden que en la figura de la hipoteca, ellos compran el inmueble, son los propietarios del inmueble, solo que tienen una garantía establecida sobre el bien en caso de que si no le pagan al banco, el banco pide la adjudicación del inmueble de una manera más rápida, mientras que en el leasing no han comprado el inmueble sigue siendo de la institución financiera, ellos pagan un arrendamiento y solo al final se podrían hacer propietarios si hacen uso de la opción de compra. Entonces, yo esperaría que bajo esa óptica, bajo ese entendimiento de que el leasing habitacional va más hacia la figura similar a un crédito hipotecario, se los incluya dentro de esos alivios que se está otorgando a los deudores de créditos hipotecarios. Pensaría yo, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Completamente de acuerdo, porque pues esa es una persona que está dentro de todo ese universo de las personas que van a tener necesidades. Y el banco, que es la entidad en este momento, que es una entidad, no es el caso del propietario común y corriente que arrienda su inmueble, sino es el caso de una institución financiera, pues podrían darle el alivio de decir, hombre, su cuota no la pague en el término donde está. Bueno, otro tipo de contrato es el de leasing financiero. Me pregunto yo, muchos que han comprado sus bolquetas, que han comprado sus camiones, que han comprado sus automotores para transporte y que en este momento están paralizados, pues no los incluye este alivio. Debían haberlos considerado también, y qué mejor que estas personas que van a tener que obligatoriamente estar movilizados, no produciendo renta, pues hubiesen sido también favorecidos con él. Pero pues no lo contempló el correspondiente decreto. Ok,
Bueno, entonces hasta aquí tenemos que están incluidos dentro del decreto los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, sin importar el término de duración del contrato, los contratos de arrendamiento que se rigen por normas civiles, como las oficinas, los lugares donde funciona, por ejemplo, un colegio, y también los locales comerciales o inmuebles donde funcionan las empresas. También estarían incluidas entonces, si se rigen por los contratos civiles, las fincas que se tienen alquiladas para la siembra de productos o el cuidado de ganado, etcétera. Y de la misma forma están incluidos entonces los contratos con personas jurídicas sin ánimo de lucro como las fundaciones. Están excluidas de este decreto los contratos de arrendamiento que se celebran con la Sociedad de Activos Especiales SAE, sin importar el tipo de uso que se le da al inmueble comercial o vivienda. Están excluidos los arrendamientos financieros, los leasing habitacionales y los arrendamientos financieros. Eso digamos que está claro. Ahora pasemos a un segundo punto, doctor. Le propongo que, dado que el decreto comienza por decir que se suspenden los desalojos, nos explique qué es eso del desalojo, a qué se refiere la norma cuando habla del desalojo, por favor. Bueno, es una diligencia judicial o administrativa por medio de la cual, logrado en un proceso de restitución, si el arrendatario no estaba cumpliendo con sus arrendamientos y se hizo el declaratorio para la restitución del inmueble, entonces el arrendatario debe cumplir con la entrega del inmueble. Si no lo hace voluntariamente, como generalmente se estila, entonces se produce una orden de carácter administrativo en la cual el juez le ordena al inspector de policía correspondiente el que por la fuerza llegue a la entrega de ese inmueble. Ese es el concepto del desalojo. Es decir, que se va, si requiere al arrendatario por la entrega del inmueble y si no lo hace voluntariamente en ese momento o no lo ha hecho porque ya está incumpliendo la orden que le dio el juzgado, se niega a hacerlo, entonces a través de la autoridad competente se priva del uso del inmueble y se le entrega a su propietario. Esas diligencias de desalojo que ya estaban no se pueden decretar durante la vigencia de este decreto. Bueno, pero disculpe, yo le hago una pregunta entonces. Y se lo voy a hacer de la manera más sencilla porque quisiera poder llegar a la totalidad de nuestros participantes. Sé que muchos ya lo entienden así, pero tal vez otros no. El arrendador, que es el dueño del inmueble, llamémoslo así, si no le pagan un arrendamiento en condiciones normales, no hablemos de estas, sino en condiciones normales, él puede por su propia voluntad y bajo sus propios medios ir y desalojar y sacar a ese arrendatario del inmueble. De ninguna manera, de ninguna manera. En el contrato, bien sea para habitación o para establecimiento comercial, y este tiene unas connotaciones mucho más graves por la situación del comerciante que tiene allí un negocio, no puede ir y decir, bueno, como esto es mío, usted no me paga, desocúpeme y llevar a quien le saque sus pertenencias y a la calle como vimos en la televisión. No, señor. Sencillamente la persona tiene que valirse, tiene que poner en movimiento el aparato judicial o el aparato administrativo para que éste, mediante un proceso de restitución de inmueble, llegue a una sentencia en la que ordena el desalojo del inmueble, es decir, la entrega del inmueble voluntariamente, acatando la orden del juzgado, y si no lo hace así, administrativamente mediante la protección policiva, para que sea en esa situación de desalojo que sus cosas se saquen del inmueble donde están y el arrendatario pues las ponga a salvo para salvar sus intereses. Bueno, pero entonces vamos en orden, vamos en orden. Ya usted nos acaba de decir que si yo soy propietario de un inmueble y hay un arrendatario que no me paga, yo no puedo ir por la fuerza con unos amigos míos a decirle, como usted no me paga y la casa es mía, le voy a sacar sus cosas a la calle. Ya eso nos quedó claro. Me confunde un poco en la respuesta, y esto es para claridad de quienes nos están viendo, que usted nos habla de juez y de policía. ¿Puede ir entonces ese propietario donde un inspector de policía, a la inspección de policía más cercana del lugar, y decir, venga, es que a mí no me están pagando el arriendo desde hace algún tiempo, señor policía, venga y le ordena a este señor desocuparme? En absoluto.
tiene que haber una orden judicial. Mediante la orden judicial, que es quien ordena el desalojo, una vez que se demuestra la existencia del contrato de arrendamiento y el incumplimiento de las rentas, el juez debe decretar que existe un contrato y que en desarrollo de ese contrato existe el incumplimiento de las obligaciones que de él emanan, que son las rentas, y que por lo tanto el propietario está perjudicado completamente y debe volver a adquirir su inmueble. Debe decírsele, hombre, como esto es injusto, tome su inmueble y ordena que se lance, lo que llamamos el lanzamiento anteriormente, que se lance a la persona de allí y mediante la protección policiva, sí allí, frente al auto que ordenó el desalojo, entonces la autoridad policiva, si la persona sigue empeñada en no entregar, entonces a la fuerza se lo saca del inmueble y se le entrega al propietario. En eso Ok, consiste el desalojo. entonces, si entendí, lo que debe hacer un propietario a quien normalmente, les repito, estoy hablando primero de condiciones normales, no estoy hablando todavía del decreto, es para poder entender el decreto. Lo que va a hacer un propietario cuando su inquilino no le paga es iniciar un proceso ante un juez. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso es el proceso por medio del cual se reconoce la existencia del contrato. Es un proceso declarativo, en el que mediante la declaración del juez dice: el propietario de este inmueble, fulano de tal, ha celebrado un contrato de arrendamiento con sutano, que va a ocuparlo con su establecimiento de comercio o va a habitarlo. Y entonces, como esa persona no ha incumplido, declaro que existe el contrato y con base a esa declaración del contrato, entonces, ante el incumplimiento de las rentas, le ordeno a la persona que está ahí que le haga entrega del inmueble y que si no se le hace entrega voluntariamente, se lo lance aún con la anuencia de la autoridad administrativa para que a la fuerza se desaloje. Por eso se llama desalojo. Ese es el famoso proceso declarativo de restitución de inmueble arrendado. Exactamente, el proceso declarativo de restitución de inmueble arrendado. Por eso se le pide al juez que declare que existe un contrato, que declare que se está incumpliendo el contrato y con base en el incumplimiento del contrato se ordene que se entregue el inmueble para que se beneficie de él su auténtico propietario. Ok, perfecto. Entonces es un proceso judicial como cualquier... De allí emanan unas situaciones que es de carácter económico, que es el pago de la renta. Si yo inicio allí mismo un proceso ejecutivo, ese juez que conoció allí sigue conociendo de la ejecución. Si no lo hago dentro de los 30 días siguientes, tendré Pero, que doctor, venga, no me lleve hasta allá todavía porque es que quiero que llevemos esto con un orden para que quienes nos están viendo, que no son abogados todos, lo puedan entender. Entonces, estamos de acuerdo en que si la persona no me paga, yo debo iniciar un proceso judicial, debo ir ante un juez. Y ese juez hace un proceso como los que conocemos, que es que llama a ese demandado, le dice: mira, aquí están diciendo que usted no pagó, demuestra que pagó, y si él no demuestra haber pagado, entonces el juez dictará una sentencia ordenando el desalojo de ese inmueble. ¿Hasta ahí estoy bien? Estamos de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces ahora sí, ubiquémonos en el decreto. Si yo hoy tengo una orden de desalojo porque hay un señor que desde hace 8 meses no me pagaba, no había coronavirus, todavía no sabíamos nada de esto, y el señor hace 8 meses me debe a mi dinero, y yo ya tengo aquí mi orden de desalojo, y aquí dice que el inspector de policía debe ir este 5 de mayo a desalojar a ese señor. ¿Qué pasa con mi orden de desalojo y este decreto que acaban de expedir? Queda suspendida. Queda suspendida. No la voy a poder, no la va a poder. No se va a poder realizar. No se, hasta que se levanten los efectos de este decreto que ya se estableció hasta el 30 de junio. Yo puedo ir el 1 de junio, si se abre la dependencia administrativa, donde yo tengo la orden de desalojo y me colaboran, o por lo menos están dispuestos a ellos, ir el 1 de junio y lanzar a la persona de allí, porque ya se han levantado los efectos de la suspensión del desalojo. Como estos audios a veces fallan, doctor, estamos de acuerdo en que es el 1 de julio, con L. Con O él, sea, sí. los efectos de este decreto son hasta el 30 de junio. Entonces, voy a decirlo de esta manera. Ese inquilino incumplido, que hace 8 meses, que hace un año no me paga, se salvó gracias a este decreto y no lo voy a poder sacar
entre el 16 de abril y el 30 de junio. Él se salvó, aunque él no me debe por efectos del coronavirus, sino que él me debe desde hace rato, porque yo por eso logré mi sentencia hace rato y tenía una orden para que el 5 de mayo lo sacaran del inmueble, le hicieran el desalojo. Él entonces se salvó por eso. No se salvó, porque ¿qué sucede? Se salvó de que le saquen sus cosas del establecimiento y se lo entreguen al propietario. Pero el efecto de las deudas se sigue con el contrato que él había firmado y tenía firmado con él y sus fiadores si era que los tenía. Es decir, que si tenía un buen contrato el propietario, él ya debió haber iniciado un proceso ejecutivo y si no lo ha iniciado, pues él con base en eso y aplicando todo eso hasta el momento del desalojo puede ejecutar tanto a ese arrendatario como a sus fiadores y puede obtener mediante un proceso ejecutivo el pago de todas las rentas que se están adeudando. Ok, está bien. Yo voy a recuperar mi dinero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es un tema del que ya vamos a hablar. Pero concretamente, yo no voy a lograr que saquen a esa persona de ahí entre el 16 de abril y el 30 de junio. ¿En eso estamos de acuerdo? Completamente. Ok, bueno, listo. Entonces, esos son los famosos desalojos que quedaron suspendidos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora con el pago de los arriendos y los procesos de restitución de inmuebles ejecutivos? Hablemos de qué pasa con ese señor que desde el 1 de abril, durante todo este mes de abril, no me ha pagado el arriendo. ¿Qué es lo que dice el decreto sobre eso? El decreto lo que dice es que se suspenden los contratos de ejecución. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los juzgados, por esta misma actividad, no están funcionando. Si yo ya había iniciado mi ejecución, el proceso se suspende, pero se podrá continuar el 1 de julio en todos los efectos ante el juzgado que se estaba desarrollando. Y yo puedo obtener de él las órdenes correspondientes, como son los embargos, los mandamientos de pago y todo lo demás. Continúa el proceso. Si la persona tiene una oportunidad y es que durante la vigencia de este decreto, la persona puede lograr con su arrendador un acuerdo de pago. Puede decirle, hombre, caramba, yo voy a ponerme al día con tus rentas y con él establece la situación que va a llevarla al proceso correspondiente donde está para suspenderla. Es decir, que tiene la oportunidad de continuar allí después del efecto del decreto si él logra un acuerdo con el propietario. Usted me está hablando ahí, discúlpeme, usted me está hablando ahí de los procesos que ya venían en curso porque el señor debía desde hace rato. O sea, nos quedamos en mi primer ejemplo, donde yo le dije a usted, hay un señor que antes de que entrara este coronavirus a afectarnos a todos, ya me debía. Y yo le estaba adelantando un proceso de restitución de inmueble o le estaba adelantando un proceso ejecutivo. Yo quisiera que antes de que entráramos en eso, me explicara usted la diferencia entre un proceso de restitución de inmueble y un proceso ejecutivo. ¿Por qué son distintos esos dos procesos? Son diferentes, ¿por qué? Porque yo en la restitución de inmueble, lo que quiero yo es obtener que se me entregue el inmueble, que el contrato se termine, se dé por terminado y por los efectos de la terminación de ese contrato, entonces se ordene que la persona me restituya, me entregue el inmueble mediante desalojo si es necesario. Por eso se llaman desalojos. Pero yo, en ese proceso, tiene que ser un proceso declarativo, puesto que lo que yo voy a decir es, vea, existe un contrato de arrendamiento entre ese incumplido y yo. De este contrato de arrendamiento emanan unas obligaciones. Yo le solicito, señor, pues que declare que este contrato que yo le presento es un contrato de arrendamiento incumplido. Existe el contrato. Que por la existencia de ese contrato hay unas obligaciones incumplidas y que por efecto de ese incumplimiento, entonces yo no quiero tener más allá a esa persona, se ordene el que se entregue el inmueble. Esa persona ha tenido oportunidad en el proceso de defenderse y de demostrar que sí o que no, que es cierto o no es cierto, y las calidades que tiene el contrato. Y si se llega a la sentencia, el juez, ¿qué es lo que ordena? El juez lo que ordena es, el juez lo que declara es que existió el contrato, que el contrato se incumplió y que como por efecto del incumplimiento ordena que se la restitución del inmueble. Ese es un proceso declarativo. Pero si yo quiero ser más eficiente y quiero es recuperar
en momento mi situación, los cánones de arrendamiento, yo puedo recurrir a algo que emana de un contrato entre la persona que está ocupando el inmueble, es decir, el arrendatario y yo como propietario. Y es que bajo ese contrato se han establecido unas obligaciones de tracto sucesivo, obligaciones que son los cánones de arrendamiento que se incumplieron y que tienen efecto ejecutivo cada mes. Y yo, ante el incumplimiento del primer mes, puedo decir, bueno, demando la obligación de esta persona y lo demando tanto a él como a los que acreditan ese contrato, los fiadores, y mediante eso yo le solicito al juez que dicte un auto, que dicte una orden de pagar. orden de pagar, y esa orden es perentoria, generalmente dentro de los 5 días siguientes al auto que lo produce. Y si la persona no tiene cómo defenderse, sino cómo ir allá, entonces recurre en que durante toda la época de su defensa, él finalmente, si no comparece al proceso, o si compareciendo no es capaz de probar que él no es el culpable, entonces el juez dictará otro auto por medio del cual se ordena seguir adelante la ejecución, que es dentro de los ejecutivos lo que se asimila a la sentencia. Pero yo tengo allí una situación que es la de las medidas cautelares, pero discúlpeme porque para que los que nos están siguiendo la conferencia no se pierdan. Entonces, digamos que hasta aquí yo puedo adelantar un proceso que se llama de restitución de inmueble para que me entreguen mi casa, para que me devuelvan mi local comercial, para que me devuelvan mi bodega. Pero con ese proceso no logro entonces que me paguen. O sea, con ese solo proceso de restitución, ¿el juez no le dice a esa persona que me pague? En absoluto. En absoluto. Ese proceso lo que está es declarando lo que realmente yo tengo en un contrato de arrendamiento. Que son las obligaciones de tracto sucesivo, es decir, la deuda de los cánones de arrendamiento. Porque como yo lo que pretendo es obtener mi inmueble porque no quiero tener al tramposo allá, entonces yo le digo al juez, declare que ese contrato existió y mediante la existencia de ese contrato declare que la persona no me está pagando. Y como la persona no me paga, entonces ordénele que me restituya el inmueble. Ok, pero todo hasta ahí, yo no he recuperado mi plata, recuperé el inmueble, pero el juez no le ha dicho a esa persona, págueme. Entonces ahí es donde usted dice que yo tengo que, o seguido a esa sentencia que ordena la restitución, decirle al juez, venga, pero es que falta una parte, falta que me den mi plata, falta que me paguen los arriendos que me quedaron debiendo. ¿Lo puedo hacer en el mismo proceso o también lo puedo hacer en otro proceso, en otro juzgado distinto? Exactamente. Lo puedo hacer en el mismo proceso si yo ya tengo la persona, el juez que conoce allí, que tiene todos los antecedentes, entonces inicio el ejecutivo dentro del mismo juzgado. Y con ese ejecutivo entonces se continúa el hilo del proceso en el sentido de que se continúa la ejecución por los cánones que ya se dijo que está debiendo desde tal fecha. Y entonces yo inicio mi demandatorio en el proceso ejecutivo que se inicia allí. Si no lo hago allí dentro de los 30 días siguientes, el juez lo que ordena es que se archive ese expediente y yo lo que ¿Y pierdo tengo mi que hacer plata? es, ¿cómo? No la pierdo. ¿Y pierdo mi plata? Mediante la copia de la sentencia, entonces yo me voy, tengo un título ejecutivo allí y me voy a ejecutar por las rentas no pagadas. Y ese es el proceso ejecutivo. Ok, pero también existe la posibilidad de que yo inicie en un juzgado mi proceso de restitución y en otro juzgado mi proceso ejecutivo. ¿Eso es posible? Perfectamente. ¿Y cómo se Porque haría eso? sencillamente de las rentas no pagadas, cada una de ellas, como son de tracto sucesivo, bien que sea que se pacte por días, por meses, por semestres, por años, cada una de esos periodos constituye una obligación de carácter ejecutivo. Mediante un proceso ejecutivo yo le pido al juez, vea, señor juez, esta persona está incumpliendo el contrato, es decir, el incumplimiento que es ley entre las partes, entonces hace que esa persona esté obligada al pago de la renta, que me esté debiendo esa suma de dinero y las que se sigan causando, y yo lo ejecuto mediante un proceso ejecutivo en el cual es donde se produce autodemandamiento de pago, que ordena que pague esas rentas, y si la persona Bueno, no la hace dentro de un término, discúlpeme, entonces... doctor, pero cuando yo lo interrumpí, usted nos iba a hablar de los embargos, usted nos iba a hablar de algo de que se puedan embargar algunas cosas. Explíquenos esa parte. Distingamos dos cosas.
Yo pude haber iniciado esos ejecutivos antes de la aplicación de este decreto reglamentario y haber obtenido allí, bien sea sentencia o el mandamiento de pago, y mediante ello, en ese mismo proceso, yo podía haber instaurado las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas que como cautela para garantizar el pago de las obligaciones emanadas de esas obligaciones, el deudor o sus fiadores, que en este caso son solidarios, con sus bienes me respondan por el pago de esas obligaciones, por el valor económico de esas obligaciones. Y entonces yo podía haber embargado, bien sea bienes del arrendador o de sus fiadores. Esos procesos son los que se suspenden en este momento. ¿Pero son suspendidos Uno, porque este decreto lo dice o por otra razón? ¿por qué? ¿Por qué? Sencillamente no están en los juzgados, no están en este momento, no están funcionando, primero. Y segundo, porque durante este tiempo no se pueden hacer ejecuciones. Es decir, las ejecuciones no se pueden hacer porque no están abiertos los juzgados, sencillamente, y porque la persona me dice, durante la vigencia de este decreto, no podría usted exigir el pago de esas obligaciones mediante un proceso ejecutivo. Pero, doctor, ya vamos a entrar al tema de los plazos para pagar los arriendos. Pero para que no nos vamos a confundir, si mañana abrieran los juzgados, digamos, esto es hipotético, y a mí me están debiendo los arriendos desde hace 3, 4 o 5 meses, yo podría iniciar un proceso ejecutivo y un proceso de restitución de inmueble por esos cánones viejos adeudados. Por los cánones viejos adeudados, sí. Los que yo no puedo incluir en este momento son los que están cobijados en este momento. Después del 30 de junio, si no me los han pagado y si no hicieron un acuerdo de pago conmigo, entonces yo los puedo incluir perfectamente. ¿Por qué? Ok, Porque son bueno, obligaciones generales que ya se causaron. ok, entonces hecha esa diferencia, muchas gracias. Entremos ahora sí en un tercer tema en esta conferencia, que es cuál fue el plazo que creó este decreto para el pago de los arrendamientos que se están causando en este momento, o sea, los cánones de arrendamiento de abril y entiendo que de mayo y de junio. Por favor, explíquenos eso. El decreto lo que establece sencillamente es que entre arrendador y arrendatario lleguen a un acuerdo para el pago de la renta durante la vigencia de este decreto. Si antes del 30 de junio yo logré un acuerdo para el pago de esas obligaciones, entonces, si el arrendatario cumple con el acuerdo, pues ha obtenido el alivio para llegar al día, al 30 de junio. Si no lo ha hecho, entonces, ¿qué sucede? Estará obligado a pagar a partir del 30 de junio las rentas que se sigan causando y las del acuerdo incumplido. Pero a ver, doctor, discúlpeme antes de eso para que podamos dejarle claro esto a nuestros suscriptores, a quienes están viendo la conferencia. Vamos al caso concreto. Yo soy el arrendatario, usted es mi arrendador. Yo no tengo cómo pagarle este mes. Usted me está cobrando el mes. ¿Qué pasa si yo no tengo cómo pagarle? ¿Qué es lo que dice ese decreto que va a pasar entonces? ¿Yo no le pago? ¿Ya no estoy obligado a pagarle? ¿O qué es lo que dice el decreto? Lo que dice el decreto es que lleguen a un acuerdo en la forma como le va a pagar sus rentas durante la vigencia de este decreto. Es decir, que la obligación del pago no desaparece. La renta se sigue causando y esos valores los está deudando al propietario, al arrendador. Lo que le da es un alivio el decreto de decirle, bueno, señor, como usted está en dificultades, entonces busque un acuerdo con el propietario y mediante ese acuerdo establezca cómo va a pagar durante la vigencia de este decreto, cómo va a pagar los cánones de arrendamiento que se causen. Bueno, entonces, imaginemos que yo venía obligado en el contrato anterior
a pagarle a usted los 5 primeros días de cada mes. Esa era mi obligación y de hecho yo era muy cumplido. Yo le pagaba a usted el 5 de cada mes. Pero hoy es 21 de abril y yo no le he pagado a abril. No se lo he pagado. Y usted me llama y me dice, Gustavo, págueme. Yo le puedo decir a usted, ah, qué pena, don Henry, pero es que como salió ese decreto, pues yo por ahora no tengo plata para pagarle. Pero espéreme hasta el 25 de junio, que yo el 25 de junio le pago todo abril, todo mayo y todo junio. ¿Usted qué me contesta de acuerdo con ese decreto? Yo necesito mi renta. Por favor, búsquese la forma de, en lugar de pagarme el 5 que ya no lo pudo hacer, pues por lo menos el 30 me pague. Y luego hablamos del otro mes y tenemos hasta junio para que usted me pague y llegue pues aliviado o al menos con un mes de deuda al final del contrato. Es decir, lo que busca el decreto es de que haya un acuerdo para que obtengan un mutuo beneficio, tanto arrendador como arrendatario, porque pues muchos arrendatarios viven de su renta y el otro pues tiene también dificultades para obtener sus ingresos, entonces lo que buscan es, bueno, pónganse de acuerdo, amigablemente compongan el pago de esta. Pero bajo ningún punto de vista, el decreto lo que establece es, no, como estamos en esta situación bajo el decreto de cuarentena, entonces usted esté tranquilo ahí hasta el 30 de junio a ver qué pasa, que usted no tiene que pagar la renta. La renta, los arrendamientos se siguen causando y los tiene que pagar. El 30 de junio, ¿qué le está diciendo el decreto? Sencillamente usted seguirá pagando y de acuerdo al contrato que tengan y al término del contrato, usted le debe pagar a él lo adeudado hasta ese momento, o si no, la renta fija para no incurrir en mora y los arrendamientos que le estaba debiendo a prorrata durante el término del contrato. Pero no, Henry, es que no se me va todavía por allá, porque yo quiero exponerlo en la posición de qué pasa si definitivamente yo insisto. A ver, hablemos de dos cosas. Una es, yo le digo, listo, don Henry, no hay problema, yo le voy a pagar a usted abril, ahora el 30 de abril, yo mayo, pues le abono el 15 de mayo una parte y el 30 de mayo le pago otra parte, y junio le pago el 15 de junio una parte y el 30 de junio otra parte. Ese es un acuerdo de los que el decreto propone que se haga. Le dice, hagan acuerdos para que durante este término ustedes obtengan, estén al día. Y cumplir ese acuerdo de acuerdo a cómo lo establezcan. Si no están de acuerdo, entonces lo que establece la ley es no podrá cobrarle multas, intereses o las sanciones establecidas en el contrato durante la vigencia de este decreto. Pero una vez terminado la vigencia del decreto, usted estará obligado al pago tanto de la renta que quedó debiendo, y esa obligación se está causando, como a las rentas que se sigan causando. Por allí nos están deleitando con una imagen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Al 30 de junio, la persona, si cumplió su acuerdo, pues hombre, obtuvo su alivio y le pagó. Pero si no pagó, él automáticamente entra a deber los cánones de arrendamiento anteriores y durante el tiempo en que demore, le podrán cobrar intereses al 50% del valor en que estaba el incumplimiento del contrato. Ok, bueno, pero entonces, volviendo a mi pregunta, porque yo quisiera centrarme en esto. Si yo le propongo a usted un acuerdo que usted lo considera justo, usted lo puede aceptar. Pero digamos que yo soy un descarado y yo digo, no, a mí este decreto lo que me trajo fue ventajas. Yo no voy a pagar arriendo durante todo abril, durante todo mayo y durante todo junio, porque en esta época a mí no me pueden demandar. Eso fue lo que acabé de entender, ¿verdad? Sí, lo que entiendo es que, bueno, si definitivamente el señor Ángel no puede mantener su equipo en silencio, pues sencillamente vamos a tener que retirarlo porque, pues, por más que lo silencie, el señor insiste en utilizar el video. Señor Ángel, si no puede mantener en silencio su video,
vamos a tener que retirarlo de la conferencia. Entonces le ruego que mantenga silenciado su equipo. Muchas gracias. Estaba diciéndole entonces, don Henry, que lo que entendí es que si yo le propongo a usted que me reciba los arrendamientos de abril, mayo y junio, el 25 de junio, y usted me dice, no, Gustavo, por favor ayúdeme, yo vivo de la renta, pero yo soy un descarado y definitivamente me tomo hasta el 25 de junio para poderle pagar. Entiendo que el decreto entonces a usted lo deja atado de manos y usted durante todo ese tiempo no puede hacer nada. Pues durante ese tiempo los juzgados no estaban funcionando y entonces yo no puedo demandarlo. Pero el 1 de julio, Disculpe, no, pero espere, don Jerez, espere, no me pasa el 1 de julio. Estamos apenas en el 25 de junio. Así abran los juzgados, así los abran, usted no me puede hacer, no puede hacerme nada, no me puede demandar y no puede hacer nada. Pues realmente yo lo que tengo es unas obligaciones incumplidas que no he podido hacer efectivas por efecto del decreto, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido las obligaciones que emanan del contrato. Entonces yo tengo un título ejecutivo en el contrato que apenas se levante los efectos del decreto, yo podré ejecutarlos yendo al proceso ejecutivo correspondiente. Listo, y entonces usted ese 1 de julio, a mí que fui un arrendatario descarado, que no quise llegar a ningún acuerdo con usted, sino que me financié con sus rentas y no le quise pagar, usted el 1 de julio, que se terminan los efectos de ese decreto, ¿qué me hace? ¿Qué me cobra con esa demanda? Ok, ¿y qué me puede cobrar? Puedo cobrar a usted la renta que dejó de pagar durante el efecto del decreto, más las que se sigan causando y usted no me pague. Es decir, que tal como se haya redactado el contrato, tal como esté redactado establecido en el contrato, que son las obligaciones contractuales, yo, si ya tenía que pagar la renta el 1 de julio o el 2 de julio o el día puedo exigir el pago de la obligación de julio y las que no canceló. Lo único es que las multas y sanciones no las podré cobrar durante estos 3 meses. Simplemente lo que cobro son intereses. Pero en julio sí me podrá cobrar las sanciones por yo no haber hecho un acuerdo de pago con usted durante estos 3 meses. Perfectamente. Perfectamente, porque ya está en plena vigencia el contrato. O sea que el mensaje para los arrendatarios es no sean descarados y realmente lleguen a acuerdos que beneficien a ambas partes. Si usted tiene el dinero, pues pague el canon de arrendamiento porque a usted el decreto no le está diciendo que no pague. El decreto lo que está diciendo es llegue a un acuerdo de pago con su arrendador para que él lo espere unos días o tal vez en el transcurso del mes y usted le pueda pagar la renta. Pero si usted no llega a ningún acuerdo con él, entonces una vez se terminen los efectos del decreto, lo va a poder demandar. ¿Entendí bien? Perfectamente. Bueno. Y ahora, otro aspecto. Si yo lo tenía ya demandado porque era un mal arrendatario, yo continúo con mi proceso y entonces él va a tener que pagar lo que me estaba debiendo de acuerdo al mandamiento de pago, más lo que se suma en estos 3 meses, más lo que deje de pagar hasta el momento que me entregue. Punto 1. Punto 2. En el contrato, yo podía haber solicitado medidas cautelares contra él para sus bienes y contra sus fiadores, y eso ya entra en completa vigencia. No van a desaparecer y entonces se va a encontrar que yo le voy a decir, mire, señor fiador, usted tiene embargado su apartamento o su finca o con lo que respaldó, o puedo ir con la ejecución si le embargué su negocio a un comerciante dentro del mismo proceso ejecutivo que yo había instaurado. Es decir, las obligaciones emanadas del contrato no desaparecen. El arrendador no se le está obteniendo el pago de la renta porque nadie está pagando por él. Sencillamente lo que se le está dando es un alivio durante la permanencia de esta cuarentena. Que el alivio es un plazo. Un plazo. O sea, plazo. se le está dando un plazo para pagar. O sea, lo que ha cambiado este decreto no es la obligación de pagar o no, sino que ha extendido el plazo. Lo que ha dicho es, vea, normalmente en los contratos de arrendamiento, uno tiene que pagar en la fecha en que se pacte. Si no se pacta, pues es los 5 primeros días del mes, que también es normalmente lo que se pacta, los 5 primeros días del mes. Entiendo que lo que está diciendo este decreto es, está bien,
no pague durante los 5 primeros días del mes, porque probablemente usted no va a tener cómo pagar, pero llegue a un acuerdo con su arrendador para que fijen una nueva fecha de pago. ¿Es claro eso? Eso es claro. Y también encontramos lo siguiente, ¿no? Una vez que se suspendan los efectos del decreto, la persona va a estar obligada al pago de la renta y al cumplimiento del contrato de arrendamiento tal como se había pactado inicialmente, hasta la fecha en que el contrato tenga su vigencia o hasta la fecha en que se logre una restitución del inmueble en caso de los incumplidos. Bueno, doctor, quiero que me ayude a ver, que analicemos juntos un artículo del decreto. Se lo voy a mostrar y le voy contando de qué se trata este análisis. Perdón que creo que oprimí el botón que no era. Regáleme un segundo, doctor. Ya voy a poner el decreto que le digo. Compartir pantalla. Usted me dice, yo ya lo voy a decir, ya lo voy a subir, usted me dice si lo puede ver o no. ¿Usted está viendo en este momento el decreto? Sí, lo estoy viendo, sí. Ok, bueno. Voy a primero ambientarle la pregunta. Normalmente, cuando uno arrienda un inmueble, a uno le dicen, venga, yo sí le arriendo el inmueble, pero si usted tiene fiadores. Entonces, por favor, tráigame un fiador y pues yo ahí le alquilo. Primero, explíquenos en su experiencia para ambientarlo, ¿para qué me piden ese fiador? ¿Ese fiador para qué es que sirve? La obligación que emana del contrato de arrendamiento es una obligación de carácter económico, que se llama renta. La persona que tiene su capital o que tiene su propiedad lo ha destinado para que le produzca una renta. Entonces, él en el contrato debe garantizar que esa renta, ante cualquier contingencia del arrendatario, tenga quien le pague esa renta si la persona le incumple. Y precisamente los fiadores son las personas que entran a responder por el pago de esa renta, solidariamente de la obligación que está dada. Entonces, ¿para qué pido yo al fiador? Al fiador lo pido para que el contrato me quede garantizado. Y en caso del incumplimiento, óigase bien, en caso del incumplimiento en el plazo de la renta, y automáticamente la persona entró a incumplir el contrato. Y como son obligaciones de trato sucesivo y periódicas, ya está debiendo esa suma de dinero y por lo tanto, desde ese momento yo podría iniciar un proceso ejecutivo en el que puedo pedir una medida cautelar contra los bienes del arrendatario y los de sus fiadores. O sea que el fiador es esa persona que está ahí para que si el arrendatario no paga, el fiador paga. Exactamente. Esa es la Ok, función. Digamos en términos coloquiales, el fiador paga por lo que no se ha comido. ok, perfecto. Entonces, yo vuelvo en el ejemplo, usted me va a arrendar su apartamento, yo le digo, don Henry, por favor, alquíleme, y le mire que yo soy buena persona, usted me dice, pues sí, Gustavo, yo lo conozco a usted hace rato, yo hasta su papá lo conozco muy bien, pero me lo encuentro cada rato cuando me asomo al espejo, pero es que usted no tiene cara de buena paga, más bien traiga un fiador. Entonces, yo llevo ese fiador, él firma por mí el contrato, también pues lo firmamos los dos. Si yo no le pago a usted, entonces usted demanda a ese fiador, le embarga su casa, le embarga su carro, le embarga su sueldo y él termina pagando por mí. Está claro, ¿verdad? Está claro. Bueno, ok. Con base en eso, entonces yo quisiera que usted me ayudara, don Henry, a analizar este parágrafo del artículo tercero del decreto 579. Dice, el acuerdo entre las partes sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio de 2020 formará parte de los convenios, contratos y demás acuerdos de voluntades principales, accesorios y o derivados del contrato de arrendamiento. Si yo estoy entendiendo bien este parágrafo, si yo me pongo de acuerdo con usted en modificar el plazo del contrato, y entonces decimos, don Henry, venga, modificar el plazo del contrato, no, el plazo del pago. Don Henry, es que yo abril no lo voy a poder pagar. Yo le pago abril por allá el 10 de mayo y mayo no lo va a poder pagar y le pago por allá el 30 de mayo. Y firmamos un documento donde queda establecido ese acuerdo. Lo que yo estoy entendiendo es que usted tampoco le podría cobrar a mi fiador ese
canon de arrendamiento que yo no le pagué ni en abril ni en mayo cumplidamente? El acuerdo que yo realicé, precisamente está suspendido los efectos del cobro del contrato, los efectos para, en forma ejecutiva o de acuerdo a un proceso, yo le solicite la entrega del inmueble o el pago de las rentas. Pero para la vigencia, para el tiempo de la vigencia del contrato. Yo no estoy modificando los términos del contrato desde el momento en que se termine la aplicación del decreto hacia el futuro. El O sea, contrato el 30 de sigue junio. hasta el 30 de junio. El contrato en ese momento vuelve a cobrar todos los efectos que tenía y todo lo que se había pactado, salvo que estableciera yo con el arrendatario, y no creo yo, pues no le digo a ningún arrendador, no le aconsejaría que haga eso, que establezca, y cuando se pase el reglamento, entonces no me seguirá pagando, sino al final del mes. Ya esa es una cuestión contractual que depende de la voluntad de las partes. Si yo le doy esa gabela, pues hombre, ya cambió el contrato. Pero este decreto no me va a cambiar las cláusulas que yo pacté en el contrato. Este decreto sencillamente es durante el término hasta el 30 de junio, ¿qué vamos a pactar? ¿En qué forma me paga estos 2 o 3 meses que cobijan al decreto? Ok, entonces, digamos que los efectos de este decreto son temporales, solamente hasta el 30 de junio. Después del 1 de julio, los contratos vuelven otra vez como estaban. Y lo que cambió este decreto fue el plazo para pagar el arriendo, porque lo que está diciendo es que se pueden poner de acuerdo arrendador y arrendatario. Está bien. Pero, doctor, yo quisiera, es que a mí se me ocurre algo cuando hablamos de ese arrendatario descarado que le propone a usted un acuerdo donde le dice, mire, el acuerdo que yo le propongo es que yo las rentas de abril, de mayo y de junio se las voy a pagar el 25 de junio. Y entonces usted como que aparentemente no tiene nada más que hacer, porque si usted no lo puede mandar a ese arrendatario, porque no le van a aceptar una demanda de restitución de inmueble porque él no ha incumplido en el plazo. Se me ocurre que si usted no le firma ese acuerdo, como no hay acuerdo, entonces usted sí podría demandar al fiador porque igual no le han pagado. ¿Y de dónde sacó eso? Dice parágrafo. El acuerdo entre las partes sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio formará parte de los convenios, contratos y demás acuerdos de voluntades principales y accesorios derivados del contrato. O sea, si hay acuerdo, ese acuerdo también cobija lo accesorio, que es la fianza. Pero si no hay acuerdo, porque usted y yo no logramos ponernos de acuerdo, pues no está cobijada esa fianza y por tanto la fianza continúa sus efectos. O sea, como yo no logré el acuerdo con el arrendatario, entonces el fiador no se beneficia de ese acuerdo y al fiador sí le puedo iniciar el proceso ejecutivo por cuando me abran los juzgados. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Sí, señor. Y he allí, para los arrendatarios, la importancia de buscar un acuerdo. ¿Quién se va a beneficiar con ese acuerdo? Yo como arrendatario, y estoy salvando a mis fiadores, en el sentido de que si yo logré un acuerdo, ya no voy a estar en mora el 1 de junio, sino que el 1 de junio yo pago el mes de junio y lo establece durante ese mes el acuerdo para lograr pagar las rentas atrasadas. Pues de tal manera que entonces, si incumplo con el acuerdo, las rentas atrasadas ya van a cobrar efecto ejecutivo con respecto a los fiadores. Pero si yo hago un acuerdo en el que cobijo de que cuándo le voy a pagar y lo cumplo, dejo a salvo a mi fiador. Entonces, el acuerdo realmente debe ser justo para que el arrendador acepte firmarlo. O sea, aquí no podemos tolerar arrendatarios descarados que no hacen ningún esfuerzo por pagar la renta, sino que dicen, ah, no, pues de acuerdo con ese decreto, por hasta el 30 de junio voy a pagar. O sea, ese no es el mensaje que propone el decreto. El decreto definitivamente lo que dice es, llegue a un acuerdo. Mire que, como usted lo acaba de decir, doctor, si firma el acuerdo, se salva usted de una demanda y salva a sus fiadores. Si usted no firma el acuerdo, ok, probablemente a usted no lo demanden, porque no se pueden hacer desalojos, ni se pueden hacer procesos,
ni el plazo está vencido. Ah, pero como no hay acuerdo, su fiador sí sigue con las mismas obligaciones que tenía en el contrato de arrendamiento y a su fiador sí lo van a poder demandar. Esa es la conclusión a la que podemos llegar, ¿verdad? Conclusión a la que se puede llegar, porque el acuerdo de voluntad entre las partes entonces produce efectos hacia el futuro. Pero si no hubo acuerdo, pare de contar, terminaron los efectos del decreto y entonces el contrato vuelve a situación primitiva. Claro, pero lo que yo le planteo es aún antes del acuerdo. Es decir, si hoy no hacemos el acuerdo y llega el 1 de mayo y no hemos hecho el acuerdo, no hemos firmado el acuerdo, porque yo a usted le estoy proponiendo un acuerdo muy malo y usted no lo ha querido aceptar. A mí usted aparentemente no me puede demandar porque en teoría la ley está diciendo que lleguemos a un acuerdo y que mientras ese decreto esté vigente, a mí como arrendatario no me van a poder demandar. Eso es lo que supuestamente dice la norma cuando expresa aquí en el artículo 3. Las partes deberán llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio. En dichos acuerdos no podrán incluirse intereses de mora, ni penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de acuerdos entre las partes. Pero dice la norma, de no llegarse a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales, el arrendatario pagará la totalidad de las mensualidades correspondientes al periodo mencionado en el inciso anterior bajo las siguientes condiciones. 1. El arrendatario no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario ni penalidad o sanción alguna proveniente de la ley o de acuerdo entre las partes en relación con los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio del 2020. Digamos que hasta ahí lo que está diciendo la norma entre arrendador y arrendatario es lleguen a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, lamentablemente el arrendador está atado de manos y no le va a poder cobrar ni multas, ni intereses, ni sanciones hasta el 30 de junio. En otras palabras, como el plazo no está vencido entre arrendador y arrendatario, porque el decreto lo modificó, no lo va a poder demandar. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero no lo va a poder demandar hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. El 1 de julio ya lo puede demandar para cobrarle todo. Pero mi pregunta va es con el parágrafo que involucra los fiadores e involucra incluso a las compañías aseguradoras que tienen unas pólizas para cubrir el no pago del arrendatario. Lo que dice este parágrafo es el acuerdo entre las partes sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio formará parte de los convenios, contratos y demás acuerdos de voluntades principales, accesorios y o derivados del contrato de arrendamiento. Entendemos que un contrato accesorio es ese de la fianza. Cuando yo llevo un fiador, incluyo la cláusula del fiador, eso es un contrato accesorio dentro del contrato, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, lo que yo debo entender es que este parágrafo lo que me está diciendo, si hay un acuerdo, ese acuerdo cobija también el contrato accesorio. O sea, si yo llegué a un acuerdo con el arrendatario, entre arrendador y arrendatario, en virtud de ese acuerdo yo no puedo llamar al fiador a molestarlo, a decirle, vea, fiador, págueme lo que su arrendatario no me ha pagado, porque el fiador lo que me va a decir es, qué pena, pero ustedes firmaron este acuerdo y con base en este acuerdo yo no tengo por qué pagarle. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Estamos de acuerdo, pero... Ok, pero entonces aquí viene, pero discúlpame. Pero entonces aquí viene lo segundo. No firmamos el acuerdo, no hubo acuerdo. Yo puedo el 2 de mayo, el 3 de mayo, ir donde el fiador y decirle, vea, como usted se obligó a pagar los cánones que el señor no me pagaba, él a mí no me ha pagado abril. Y el acuerdo que me propone es un acuerdo muy malo. Como usted es el fiador, yo a usted sí lo voy a demandar. Al arrendatario no, porque el decreto dice que es que yo me tengo que esperar. Pero como lo suyo es un contrato accesorio y no hubo acuerdo, entonces a usted sí lo voy a demandar el 2 de mayo, partiendo de la base, repito, de que los juzgados estén abiertos. Perfectamente, yo puedo demandarlo. ¿Por qué? Porque hay una obligación incumplida por él y que no fue acordada. Si hay un acuerdo, estoy salvando a mi fiador, porque conforme a los términos del acuerdo, entonces yo no podría, los convenios, los contratos accesorios, yo no podría hacer uso de ellos. Pero como precisamente la fianza es para garantizar el pago de la obligación incumplida, ya en ese momento hay un lapso de tiempo en el que él no cumplió con la obligación porque no quiso hacer uso
del decreto. No quiso buscar el alivio y lo que pretende es eludir el pago de la obligación. Por lo tanto, es una obligación incumplida en ese momento por él, que está respaldada por el fiador. Entonces, su fiador se verá ejecutado para que salga a responder por su fianza y con base en eso pague las rentas que este señor no pagó y las subsiguientes. Ok, bueno, entonces, estamos de acuerdo. Eso mismo que sucede con el fiador, entonces también podría suceder, de acuerdo con su criterio, con las pólizas de las compañías de seguros que respaldan el pago del arrendamiento. Es precisamente, y yo lo veo en mi opinión, una tabla de salvamento para las compañías de seguros, porque pues las compañías de seguros están amparando, en muchos casos, están amparando el pago de las rentas de cientos de arrendatarios. Entonces, imaginen ustedes, si la compañía de seguros en este momento se ve obligada a pagar lo que el otro no quiere pagar y a darle cumplidamente su renta al arrendador, pues el desmedro que pueden tener lo resistirán porque pues son compañías financieras que tienen su forma de respaldar sus obligaciones. Pero de todas maneras es un desmedro, es una suma de dinero que tienen que entrar a entregar por el cumplimiento de esa garantía del seguro. Entonces, Pero, eso mismo aplicaría para lo del seguro. El seguro ya es voluntad de ellos, ¿no? ok, pero entonces, digamos que si hay acuerdo entre las partes, el seguro me va a decir, no le pago porque usted llegó a un acuerdo con el arrendatario y no hay incumplimiento de la obligación porque usted modificó el plazo. Pero si no hay acuerdo, ¿usted me recomendaría ir a la compañía de seguros y reclamarle a la compañía de seguros ahora en mayo? Pues yo que le voy a reclamar a la compañía de seguros en mayo si sencillamente yo no hice exigible mi póliza en el momento en que se estaba ejecutando. No, por eso, en mayo yo iría a hacer efectiva mi póliza. O sea, en mayo yo iría a la compañía de seguros y diría, mire, ese arrendatario no me pagó en abril, por favor, usted que se obligó a pagarme, en caso de que el arrendatario no me pagara, págueme. Porque tampoco hice un acuerdo. Tampoco es un acuerdo, pero como es decir, la asegurabilidad Es que está parto de la base, perdón, yo parto de la base de que, esa compañía de seguros suscribió conmigo un contrato accesorio. O sea, un contrato que no hace parte inicialmente del contrato de arrendamiento, sino que es un accesorio que sirve para respaldar la obligación. Por eso le ponía el mismo ejemplo del fiador. Si yo puedo demandar al fiador, pensaría que entonces también puedo exigir la póliza de la compañía de seguros porque no hice el acuerdo con mi arrendatario. pero es un contrato accesorio en el que está garantizando las rentas que no se causan inmediatamente. Las que no me pagó. Bueno, creo que, bueno, son las 6:33. Llevamos 1 hora y media de conferencia. Les sugiero, no sé si usted está de acuerdo conmigo, doctor, en que respondamos las preguntas que nos han presentado nuestros suscriptores. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Estamos de acuerdo totalmente. Bueno, entonces vamos. Y no hay alguno que diga en la audiencia que quiere escuchar algo más. Bueno, pues en las preguntas creo que lo vamos a saber. Bueno, dice, gracias, ya lo remití. Bueno, esto es que se estaban refiriendo los suscriptores a que como hemos tenido problemas para ingresar, entonces estaban enviando los enlaces. Hermano, qué pena. Sí. Yo te mandé a tu WhatsApp las preguntas dedicadas. Bueno, lo que pasa es que no puedo utilizar en este momento el equipo. Entonces yo las voy sacando desde aquí. ¿Puedo hacer una pregunta? No, las preguntas no las hacemos por audio, las preguntas las hacemos exclusivamente por el chat. Entonces, si quiere, con mucho gusto envíe un chat y podemos leer su pregunta. Y estos que están aquí. Bueno, la primera pregunta que hace es, ¿el decreto aplica también a contratos de arrendamiento celebrados con entidades estatales? Es decir, parto de que la pregunta en esta es, el arrendador es una persona natural o una persona jurídica y el arrendatario una entidad estatal, una entidad del Estado. ¿Qué piensa usted, doctor? Dentro de las excepciones no la vi, ¿no? Dentro de las excepciones que usted nos incluyó no está. No está contemplado.
Entonces, pues, ¿qué sucede? La entidad del Estado me debe responder por las rentas impagadas de acuerdo a la naturaleza del decreto. Ok. Por ejemplo, para los locales comerciales donde esté un estudio de tatuajes, que de eso no se ha hablado nada y tengo varios clientes con ese problema. Es decir, parece ser que él tiene un local comercial donde hay un estudio de tatuajes. ¿Estaría incluido o sea, le cobijarían las normas de este decreto a un local comercial donde funciona un estudio de tatuajes? Se le aplican. Es un establecimiento comercial de una pymes. Ok. Los locales comerciales donde funcionan restaurantes y tuvieron que cerrar y no están generando ingresos, pero los propietarios no entienden y quieren el pago del arriendo, ¿cómo se hace? Sencillamente, busque un acuerdo con el propietario. El propietario tiene usted tiene 3 meses para, en esos 3 meses, buscar un alivio en el pago, en el sentido de ponerme de acuerdo cómo le pago. Pero el acuerdo de voluntades también puede dar por terminado el contrato. Lo que pasa es que el arrendador no va a decir, sí, cómo no, entrégueme el contrato, entrégueme el inmueble, puesto que el inmueble en este momento no lo va a poder rentar. Y segundo, el inmueble, sencillamente el inmueble, pues todo depende del periodo que lleva el inmueble, es un contrato comercial y entonces del tiempo que lleve también ahí la persona en cuanto a los derechos que emanan en el contrato, en el Código de Comercio, en ese tipo de contrato. Ok. Pero entonces, en concreto, lo que tiene que buscar este arrendatario es un acuerdo para poderle pagar en un nuevo plazo los arriendos. Pero usted recomienda que además intente llegar a un acuerdo con ese propietario para poderle entregar el local. Y si no logra Depende, un acuerdo, pero también de él depende. Él tiene que medir es qué tan acreditado está su negocio. ¿Qué posibilidades tiene de, una vez se levante esto, volver nuevamente a recuperar su clientela allí y poder rentar? Entonces, todos esos factores son los que le indican a él qué tipo de acuerdo debe celebrar con el arrendatario. Y si el arrendatario, el acuerdo puede avanzarlo hasta las épocas en que ya pueda nuevamente utilizar, levantada la cuarentena y levantada toda esta situación después de julio, si puede utilizar nuevamente su negocio y volver a ponerlo a producir, pues entonces trate de buscar con el arrendador un acuerdo en el que haga extensivo el contrato a esa época. Son todas situaciones de conciliación. ok. Pregunta, ¿local usado como bodega se incluye? Dentro del Pregunta si decreto, dentro del decreto sí está utilizado, un local como bodega sí, porque pues él lo tiene para su especulación, para su lucro. ok. Luego dice, y si no quieren realizar ningún acuerdo de pago y aparte ya tienen otro arriendo atrasado, pensaría que esa respuesta la dimos cuando En la hablamos imposición, de la conveniencia del acuerdo, ¿no? ampliamente, sí. ¿Pero qué terminaría de decir ahí la pregunta? No dijo nada más. Bueno, yo lo único que le complementaría es, si por el atraso del inmueble, por el arriendo atrasado, ya lo había demandado, pues entonces, ¿qué sucede? Busque con mayor razón un acuerdo, porque apenas se abran los juzgados, se va a continuar el proceso. Bueno, mire, esta pregunta siguiente le permite ampliar esa. Si un arrendatario viene de tiempo atrás en mora, ¿hay que respetar el contenido de suspensión de cobro que indica el decreto? Miren los efectos de la suspensión del cobro. Están prohibidos, no se podrán efectuar lanzamientos. Es decir, durante el tiempo del decreto no podrán obtener la entrega del inmueble, la restitución del inmueble. Y sencillamente también le dan la oportunidad de que llegue con el arrendador a un acuerdo. Si la persona logra con el arrendador, por su capacidad económica del mismo, un acuerdo que lo favorezca, pues hombre, está aprovechando de las ventajas que le ofrece el decreto. Entonces, todo es motivo de conciliación. Él puede obtener beneficios. Y si el lucro que le da su negocio es rentable,
pues hombre, con mayor razón y busque la forma de ponerse al día y de agradecer de ese arrendador que le dio la mano en el momento que más lo está necesitando. Bueno, dice, se acepta ajuste del arriendo de contrato de un inmueble local renovado el 15 de marzo del 2020. De ese tema no alcanzamos a hablar, doctor. ¿Qué nos quiere contar sobre el tema de los reajustes? Durante la vigencia del decreto no se pueden hacer reajustes. Eso dice el decreto. Pero el reajuste que ya se hubiera hecho anteriormente opera. El que se hubiera hecho anteriormente, si el reajuste era precisamente, la vigencia era el 15 de marzo, entonces no se podrán hacer reajustes hasta que no pase la aplicación del decreto reglamentario. Pasada la obligación del decreto reglamentario, entonces ya los reajustes seguirán en la forma como estaba establecido en el contrato. Ok. ¿Por qué no nos cuenta la diferencia entre el reajuste del contrato de arrendamiento de local comercial y el reajuste del contrato de arrendamiento de vivienda? El reajuste del contrato de vivienda se ajusta por la ley 820, en el que establece claramente que deberá ser un porcentaje que establece la ley del índice de precio del consumidor del año inmediatamente anterior. El reajuste que sobrepase eso está excediéndose y la persona puede demandar precisamente el que le están cobrando en exceso. En cambio, en el reajuste del local comercial es un acuerdo entre arrendador y arrendatario de acuerdo a la naturaleza del negocio, al movimiento económico que tenga el negocio y a la rentabilidad que le ofrezca. Entonces el arrendador dice, no, pues usted está ganando mucho, entonces particípeme de esa ganancia que está obteniendo en mi local. Entonces es acuerdo entre las partes. Si las partes no se ponen de acuerdo, entonces será mediante un proceso en el que digamos, especie de árbitro va a decir, Perito. un perito especializado en la materia le va a decir cuál es el precio que debe pagar de acuerdo al sitio en que está ese local y al tipo de negocio que está establecido ahí. Bueno, entiendo que, como usted bien lo dice, entre el 15 de abril y el 30 de junio, los reajustes no se podrán cobrar aquellos que se causen desde el 15 de abril en adelante. En la pregunta que hacía la persona decía 15 de marzo. A él sí se le pueden cobrar los reajustes porque se ajustó el arriendo antes de la vigencia del decreto. ¿Estamos de acuerdo? Perfectamente. Él estaba preavisado. Claro. Debía estar Ahora, preavisado. entiendo que del 15 de abril al 30 de junio no se pagan los reajustes, es decir, yo sigo pagando el mismo arriendo. Pero también entiendo, y corríjame, que a partir del 1 de julio se reajusta automáticamente el arriendo. Pero los 3 meses que no se pagó el reajuste, hay que hacer cuentas de cuánto se quedó debiendo y pagarlo de manera proporcional en los siguientes. En la prorrata se pagan los siguientes, es decir, que de todas maneras el reajuste se está pagando. Lo que él tiene es que el alivio que le dio los 3 meses, como era precisamente un alivio que daba el decreto, entonces se le dice a él, no pague todo de contar, sino que páguelo sucesivamente sobre los nuevos arrendamientos. Okay, o sea, no es que se vayan a perder los reajustes, solo que se aplaza la fecha en que se van a ir pagando. Y si no paga de acuerdo a como él promete o acuerda pagar, ¿cierto?, en el reajuste, entonces se le cobrará interés sobre el reajustes. Ok. Ahí está, aquí viene una pregunta, dice, con respecto al acuerdo de pago que se realiza entre las dos partes, ¿este tiene algún límite de tiempo para el pago de los valores adeudados? O sea, yo puedo llegar a un acuerdo y decirle a mi arrendador, venga, yo no le puedo pagar durante esos 3 meses, deme 1 año para pagarle esas rentas, y si el arrendador lo acepta, ¿eso es válido? Bueno, si el arrendador lo acepta, acuerdo entre las partes. Pero la realidad es que de acuerdo a la aplicación del decreto dice a prorrata, es decir, por el tiempo que le falta, él a prorrata pagará esos reajustes en el término que se inicia el pago del reajuste a partir de julio. O sea, no, pero no estamos hablando del reajuste, estamos hablando de los arriendos, estamos hablando de los arriendos. El acuerdo como no se pueden pagar los arriendos durante estos 3 meses, digamos, hay imposibilidad. Quien quiera llegar a un acuerdo con su arrendador para pagarlo, ¿tiene algún límite de tiempo para pagar eso según el acuerdo que haga? ¿O las partes pueden pactar que se pague en
3 meses, en 6 meses, en un año? El contrato es ley para las partes. Las partes pueden pactarlo, pero ya eso depende de la buena voluntad del arrendador, porque es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Y lo que ellos establezcan es ley para las partes. Pero sencillamente, ¿qué sucede él? Él debe pagar esos 3 meses, debe pagarlos en los meses sucesivos, tal como lo establece el decreto. Pero es que el decreto no dice cómo se debe pagar, doctor. El decreto lo que dice es que se haga un acuerdo. El decreto se refiere es a los reajustes, pero el decreto no se refiere a los cánones. El decreto lo que dice es que se llegue a un acuerdo para pagar los cánones. Si no Entonces, la llegamos, pregunta del... si no llegamos a un acuerdo, ¿qué hay? Hay una obligación incumplida que se estableció de 3 meses de alivio, pero nunca se le está diciendo que no debía pagar, sino que sencillamente lo que se debía decir es, llegue a un acuerdo. Si él no llegó al acuerdo durante la vigencia del decreto, entonces el otro le podrá exigir, vea, usted me está dando 3 meses de arriendo, hágame el favor y me los paga. Ok, Es una obligación listo, le entiendo y le acepto lo que me acaba de explicar, es decir, lo entiendo. Por lo Eso es tanto, el caso de... por lo tanto, el consejo es, busque el acuerdo de pago con el arrendador, porque ese acuerdo de pago lo puede beneficiar usted si el arrendador de pronto generosamente le da un plazo. Por ejemplo, si el arrendador le dice, no te preocupes, y cuando en los últimos 3 meses que falten para finalizar el contrato me pagas lo de ahora, y ni me pagas los intereses ni nada, y ese acuerdo lo firman, entonces ese es el efecto y esa obligación se trasladará ya. Entonces, allí está precisamente la buena voluntad, está el apoyo en un acuerdo de pago. El acuerdo de voluntades es renunciar a parte de lo que yo tengo derecho y el otro también para ponerse de acuerdo y estar en paz en las relaciones, es decir, continuar el contrato en paz. Ok, le entiendo perfectamente, muchas gracias, muy clara la respuesta. Bueno, dice otra pregunta. Se envió cuenta de cobro, arriendo local, días antes de entrar en cuarentena. El arrendatario no ha respondido con la transferencia bancaria, entre paréntesis dice que es el acuerdo del canon de arriendo. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para que cumpla? O sea, este parece ser un ejemplo como el que pusimos al comienzo, donde dijimos, antes de comenzar la cuarentena, ese señor ya estaba atrasado. Y que pregunta qué puede hacer ahora para que le cumpla el arrendamiento. No llegar a un acuerdo. No, lo que dice él es que antes de comenzar la cuarentena, Pero no llegar a un ya acuerdo. debía. Es que mira el beneficio que tiene. Lo que ya debía no lo ha cobrado ejecutivamente. No inició proceso ejecutivo. Y se le está dando un alivio de 3 meses para que pague la renta al final o de acuerdo, o como hace un acuerdo de pago al final de cada mes, es decir, para que si él incluye dentro de ese acuerdo lo que estaba debiendo, cobra efecto dentro del contrato y el beneficio que obtiene. Entonces él debe aprovechar el tiempo que le están dando para hacer un acuerdo e incluir lo que estaba debiendo en el acuerdo. Si no lo incluye, va en mora en el contrato y por lo tanto lo pueden ejecutar diciéndole, usted está en mora desde tal época. Ok, listo. Bueno, aquí hay una pregunta que no tiene que ver con el decreto como tal, en el fondo, pero digamos que sí la hace seguramente porque el decreto expresa algo similar a la descripción sobre la normatividad que arriendo rige locales comerciales civiles. Es así, comerciales, Código de Comercio, y el Código Civil rige, me aclara la normatividad. Si usted me permite, doctor, esto es algo que uno le enseña a sus estudiantes en las facultades de Derecho. Resulta que el decir es que el Código de Comercio rige los contratos comerciales. Digamos que ese es el decir de todo el mundo. Pero cuando uno va a revisar el Código de Comercio, se encuentra con que solamente hay 5 artículos que hablan del contrato de arrendamiento. El 515 al 521, bueno, tal vez son 6 o 7. Pero el Código de Comercio como tal no dice nada sobre el contrato de arrendamiento. Solamente 6 artículos que se refieren al derecho de renovación, al derecho de preferencia, a las normas de orden público, a las condiciones en que se termina un contrato de arrendamiento. Entonces, para responderle a la suscriptora que está viendo esa conferencia, realmente los contratos de locales comerciales
se rigen por normas del Código de Comercio, que son esos 6 artículos de los que les estoy hablando, y en lo demás por las normas del Código Civil, que rigen en general los contratos de arrendamiento. Ahora, los contratos de arrendamiento de vivienda urbana se rigen por la Ley 820 del 2003 y las normas del Código Civil que les sean aplicables. ¿Lo dije bien o no lo dije bien, doctor? Perfecto. Más claro no lo canta un gallo. Muchas gracias. Listo, dice, está claro que el desalojo no está permitido hasta que termine la cuarentena y 2 meses después. Bueno, no sé de dónde. ¿De dónde saca eso? Bueno, digamos que sin entrar en discusión con el oyente o el, no sabría, con quien no está viendo esta conferencia, dejémoslo claro, doctor, ¿cuál es el término en el que rige el desalojo, el no desalojo? Por favor. El desalojo rige durante el término del decreto. Es decir, O sea, en el término de 16 de abril 6 de abril al 30 de junio. al 30 de junio, no más. Es decir, no hablemos de que se acabe la cuarentena y 2 meses más, porque es que no sabemos cuándo va a acabar la cuarentena. Pero digamos que para que quedemos claros, es desde el 15 de junio al 30 de junio. Ok, bueno. Dice, yo tengo en arriendo un local comercial. Mi contrato se renovó el 1 de abril, ante lo cual no pasé carta, pues pensaba que esto se iba a reactivar. ¿Qué puedo hacer? Porque no tengo dinero para pagar el arriendo, mucho menos la multa por no pasar la carta. Doctor, esa parte no la hablamos y en teoría era de nuestros últimos puntos. ¿Qué pasaba con la prórroga de los contratos? ¿Qué dice el decreto sobre la prórroga de los contratos? Que se tienen prorrogados hasta el 30 de junio. Ok, entonces este señor podría perfectamente enviar la carta antes del 1 de junio. No, porque él dice que desde el 1 de abril él no envió la carta diciendo que da por terminado el contrato. Es decir, Ok. el contrato se prorrogó automáticamente. Al pasar a la vigencia del decreto, se prorrogó hasta abril del año siguiente. Es decir, que él Ok. podría usar esa cláusula, pero por allá en enero o en 3 meses antes o tal como lo hayan establecido en el contrato. ¿Le parece bien, le parece bien si leemos el artículo para claridad de la pregunta? Dice, los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega del inmueble al arrendador se haya pactado para cualquier fecha dentro del lapso de duración de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, se entenderán prorrogados hasta el 30 de junio del 2020, continuando vigente la obligación del pago del canon, lo anterior sin perjuicio de acuerdos. Yo entiendo que la emergencia comenzó más o menos por ahí el 13 de marzo, algo así. Podríamos buscar el decreto de la emergencia. O sea que se podría haber salvado este señor. No entiendo. ¿El decreto de la emergencia empezó cuándo? Yo lo busco, tranquilo, yo lo busco. Decreto de emergencia económica, sí está. El decreto de la emergencia económica fue el 17 de marzo. Y hasta el 17 de abril, porque fue el 4, ya le digo cuál es el decreto. $434, no. Ya le digo, regáleme un segundo, doctor, que yo aquí lo... Decreto 417. Decreto 417. Esa es la emergencia económica, pero el decreto de qué nos habla, este 4 es el de la emergencia económica, social y ecológica. El decreto, este es el 417, y el decreto 579, lo que dice sobre la prórroga, aquí en el cuarto, dice
Los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega del inmueble al arrendador se haya pactado para cualquier fecha dentro del lapso de duración de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica se entenderán prorrogados hasta el 30 de junio, continuando vigente la obligación del pago del canon. Si la declaratoria de la emergencia económica fue el 17 de marzo por el decreto 417, entonces esta persona estaría cobijada por ese artículo cuarto, ¿le parece? Sí, sí, porque habla de que durante la vigencia de la emergencia económica, durante el estado de emergencia económica, social y ecológica. Correcto. Entonces, Y, él y sí se estaría. basa, y se basa el decreto precisamente en este inicio, durante la vigencia, ya estaba vigente. Por lo tanto, los contratos de arrendamiento, vencimiento y entrega del inmueble al arrendador se haya pactado en cualquier fecha dentro del lapso de duración de la declaratoria de emergencia económica y social, estaba vigente se entenderán prorrogados hasta el 30 de junio. Entonces, en este momento prorrogados al 30 de junio, ¿cierto? Claro. Entonces, él podría, antes del 30 de junio, cumplir con las condiciones que dice su contrato para enviar la carta con el tiempo que indica y así Suficiente. solicitar la terminación al 30 de junio. Perfectamente. Lo que tiene que ver es cómo pactó él en el contrato, con qué término tenía que mandar la carta de terminación. Ok, listo. Nos queda clarísimo para esta pregunta. Bueno, dice, tengo en arriendo unas canchas de fútbol. Como suspendieron aglomeraciones de personas, las canchas no están utilizando y por consiguiente no hay ingresos para poder pagar el arriendo. ¿Qué debo hacer? Una microempresa o una PYME, entonces, de acuerdo a lo que él tenga en su movimiento tributario, pues entonces está cobijado uno por este decreto. Ok, y entonces, pues no tiene una opción distinta a intentar llegar a un acuerdo con el Llegar a un arrendador. acuerdo con el arrendador. Y precisamente lo que tiene que aprovechar él, si él ve que su negocio no va a ser rentable cuando termine, es el de lograr la entrega para no quebrarse o lograr financiación. Ok. Dice, un arrendatario con local comercial con contrato que vence el 10 de julio. La situación actual no le permite desocupar y prefiere desocupar antes del vencimiento del contrato. ¿Lo puede hacer? Se le vence el 10 de julio. Acuerdo con el arrendador. Uh-huh. O se me ocurre a mí que si el contrato le permite dar aviso con 3 meses o con 2 meses para desocupar, podría hacer uso de eso y desocuparlo, pero el 10 de julio. La recomendación sería que revise el contrato con cuánto tiempo debe avisar para que no se prorrogue el término. ¿Está de acuerdo? Perfectamente. Si está dentro de las condiciones contractuales, sí. Bueno. Pregunta, ¿qué responsabilidad tienen las agencias de arrendamiento en el caso de que el arrendatario no pague la renta? Depende de los términos de administración que hayan pactado. Explíquenos un poquito. ¿Por qué? Porque pues hay agencias que celebran el contrato a nombre del propietario y establecen una gestión para el cobro de los arrendamientos. Y por esa gestión cobran un porcentaje. Lo que estarían perdiendo ellos sería el porcentaje. Si a cambio del porcentaje le han dado garantías al arrendador del pago de la renta, pues entonces se regiría por el contrato que hayan celebrado. Por eso le digo que depende de la forma como hayan celebrado el contrato de administración. Tendríamos que conocerlo. Ok. Pero entonces, digamos que no hay una ley general que diga que las inmobiliarias le tienen que pagar a sus clientes si el arrendatario no les paga. Para eso están las compañías de seguro, que ellos aseguran la renta con cargo al primero. Y segundo, pues la ley el Código de Comercio establece las condiciones del corretaje de la administración. Claro, pero la pregunta que yo le hago es, ¿existe una ley que obligue a las inmobiliarias a pagar en caso de que el arrendatario no pague? En absoluto.
Claro. Es el contrato celebrado entre el propietario y la inmobiliaria la que establece en qué forma le garantiza el pago de la renta. Bueno. ¿Habrá eximente de responsabilidad para las aseguradoras o afianzadoras frente al cubrimiento de cánones incumplidos por arrendatarios? Ya habíamos visto que el acuerdo modifica todas esas condiciones accesorias. Okay. ¿Cuánto se demora un proceso de restitución? Pregunta una persona. El proceso de restitución se sabe cuándo se empieza, más no cuándo se termina. Porque la parte tiene derecho a defenderse en el proceso y eso es lo que hace que se dilate o se acorte el proceso. Generalmente el juez tiene un término, si mal no estoy, de 1 año para entrar a dirimir el proceso. Okay. No se olvide, ahora hay que establecer, hay que mirar si es de vivienda urbana o si es de local comercial, porque si es de vivienda urbana tiene una característica de preferencia, en la que el juez debe hacerlo lo más rápido posible. Okay. ¿Qué tan obligados están los arrendadores a aceptar la propuesta de pago del arrendatario? Eso lo hablamos, pero pues, ¿qué le puede decir usted a esta persona? No, obligados no están. Los acuerdos, como su nombre lo indica, son acuerdos entre las partes. Pero una parte no puede obligar a la otra a que acepte lo que yo quiere. Es cuestión de renunciar el uno a una parte, está renunciando a que le paguen el tiempo, y aceptar el otro que le tiene que pagar y decir cuándo le va a pagar. No está obligado, si no hay acuerdo, ya vimos fue las consecuencias de no llegar a un acuerdo. Bueno, veo que Manuela nos colaboró bastante. Ah, no, Jorge nos colaboró dándole las respuestas a quienes las hicieron. Entonces, pues habrá respuestas que usted no va a tener que dar, doctor, porque por fortuna tuvo un ayudante en la conferencia que las estuvo dando. Muchas gracias públicas a Jorge Gabriel Piestet, que pues no ingresa a las conferencias a ver qué dice el conferencista, sino que ingresa a el tomarse la conferencia. Podría, don Jorge Gabriel, si quiere, comuníquese con nosotros y déjenos sus datos y lo invitamos a que edite una conferencia a usted para que pues tenga la posibilidad de responderle a los que participan en estas. Dice, ¿qué pasa si un arrendatario quiere entregar el inmueble por su propia voluntad? El hecho de que quiera entregar el inmueble no quiere decir que se renuncie al contrato. Si en el contrato se han establecido anticipadamente el cobro de perjuicios y todo pactados entre ellos, entonces es el arrendador el que tiene que llegar a renunciar a esos derechos que tiene dentro del contrato. Si la persona entrega voluntariamente el inmueble, tienen que pactar la forma como se entregó y la forma como van a quedar esas cláusulas de perjuicios. Porque si no, al entregar el inmueble voluntariamente, el arrendador va a tener derecho a ejecutar las mismas cláusulas por los perjuicios que lo ocasionó. Ya están pactadas en el contrato. ¿Qué sucede si se conviene algún arreglo y posteriormente se incumple, no se paga y queda debiendo servicios? ¿Qué proceso debo hacer o cuál es la forma más expedita de recuperar mis recursos? Claro, sabemos muy claramente que es un proceso ejecutivo en el cual uno paga y con la orden, la constancia de pago, uno se subsume en la obligación ejecutiva y lo ejecuta por el valor a él o a sus fiadores. Bueno, don Henry, son las 7 de la noche. Hemos cumplido 2 horas de esta conferencia. Yo sé que esto es fatigante. Algunas preguntas de nuestros participantes, pues, digamos, han sido resueltas a lo largo de la conferencia. Hay otras que veo que se han cruzado chats entre los participantes. Entonces, aunque algunas van a quedar sin responder, yo de todas formas quiero agradecerle a usted el que nos ha acompañado durante estas 2 horas e invitarlo a una futura conferencia cuando estos temas se decanten un poco más y haya pues unas nuevas explicaciones a estos decretos.
Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la amable audiencia. Me han dado la oportunidad de hacer un ejercicio intelectual a mi edad. Es muy importante. Yo les agradezco por esto. Sencillamente, si mis conocimientos y mi experiencia pueden servirle más adelante para resolver inquietudes y problemas que se van a derivar de acá, esa es casi que mi especialidad. Y entonces, pues veremos cómo pueden resolver los problemas y qué asesoría les puede prestar en darles un consejo para que resuelvan los problemas. Mi consejo sigue Bueno, siendo, aprovechen esta vigencia del decreto y hagan acuerdos, que eso nos va a favorecer tanto a ustedes como arrendadores, al propietario y a los fiadores respectivamente. Buenas noches. bueno, muy buenas noches, que estén muy bien.